Ayer Sanidad insistía en que el aislamiento de 7 días sería para los contagiados sin síntomas. Sin síntoma, sin sintomatología para poder hacerlo. Pero según han precisado fuentes del Ministerio a Televisión Española, el aislamiento más corto incluiría también a los que tengan síntomas leves. Teniendo en cuenta que el aislamiento puede acortarse potencialmente esos 3 días, los especialistas avisan de que debe ser el médico el que decida sobre la intensidad de los síntomas y sobre el tiempo de aislamiento. Lo tiene que decidir el médico es el que tiene que dar el alta al paciente y decir, vamos, el paciente no creo que no debe tomar esa decisión. El seguimiento de los positivos está siendo muy complicado en esta sexta ola con la atención primaria desbordada. Ayer, Gobierno y comunidades decidieron que, salvo los sanitarios, no es necesario hacerse un test al final del aislamiento. Nosotros consideramos que previamente a la reincorporación, después de desaparecer los síntomas, habría que hacer una prueba. Si no puede hacerse una PCR, al menos una prueba de antígeno. No tiene utilidad en el día octavo, no tiene utilidad. El test de antígeno está pensado para el principio de la enfermedad. Todos los expertos recomiendan que en caso de hacer cuarentena de 7 días, los 3 siguientes se cumplan con especial rigurosidad las demás medidas de prevención para aumentar el margen de seguridad. Los test en casa, la reducción del aislamiento. Lo cierto es que la explosión de la variante Omicron está obligando a cambiar algunos protocolos que se instauraron casi al principio de la pandemia y eso está generando muchas dudas. Para intentar aclarar algunas de ellas hemos invitado hoy al telediario al jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Antoni Trilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, acabamos de oírlo, se reduce a 7 días el aislamiento de los positivos asintomáticos, pero también nos confirma Sanidad con síntomas leves. Y esto ya lo oímos, plantea algunas preguntas. ¿Tenemos que valorar nosotros mismos esos síntomas? Creo que en el caso de las personas asintomáticas, aquellas que se han detectado por casualidad haciéndose una prueba porque les han dicho que eran contacto, por ejemplo, de una persona y no tienes ningún síntoma, pues esto podría aceptarse como válido, como ha dicho uno de mis compañeros, para decidir qué síntomas puedes tener, si es que tienes síntomas. Y cuando estos síntomas se consideran banales, lo ideal sería que interviniera un profesional sanitario. Si esto, debido a la enorme cantidad de casos, pues no se puede hacer, tenemos que confiar en algún tipo de criterio para que las personas lo puedan hacer por su cuenta. En el otro extremo están las personas que están enfermas, que tienen síntomas, y estos lógicamente tienen que ser visitados por un médico, atendidos por un médico, y posteriormente se les tiene que dar el alta cuando están ya sin síntomas. De manera que estamos en un abanico entre blanco, gris, negro, en la cual en los extremos todo el mundo sabe lo que hacer, pero en el medio probablemente esta valoración de síntomas queda realmente un poco en el aire y no se pueden dar tampoco pautas fijas de cómo hacerlo cada uno de nosotros, de manera que es un tema que habrá que mejorar para poderlo resolver. Claro, porque además, doctor, hay de momento ya 3 comunidades, Cataluña, Madrid y Navarra, que ya dan por buenos esos test que nos hacemos en casa y en principio nos dicen no hay que ir al médico, así que la gente, es cierto, puede valorar como quiera esos síntomas en casa. Sí, esta instrucción yo creo que de nuevo es válida si estás asintomático, es decir, si no tienes nada y te ha salido la prueba, pues lo comunicas y no hace falta que te visite un médico. Yo creo que el sentido común ha de imperar y si una persona empieza a tener síntomas o tiene cualquier problema de su salud que le llama la atención, lo lógico es que intente contactar con el sistema sanitario y el sistema sanitario, si se ve descargado de otro tipo de presión, como puede ser los asintomáticos o mucha carga burocrática que también hay que hacer en determinadas circunstancias, pues quizá puede ahora todavía dar un plus más e intentar resolver dudas de centenares de miles o decenas de miles de ciudadanos que en estos momentos están siendo positivos debido a esta variante. Doctor, algunas comunidades en estos últimos días han ido endureciendo las medidas, sobre todo de cara ahora a estas fiestas de Navidad. ¿Son estas medidas suficientes o nos hemos resignado ya a no aplanar esa curva, que es una expresión que hemos utilizado en otras olas de esta pandemia? Es una situación que puede ser perfectamente esta si tenemos en cuenta un dato principal que hay que matizar, que es parece que la mayoría de los casos no son graves, que tienen síntomas muy leves o apenas tienen síntomas. Sin embargo, ante un volumen tan alto de casos, siempre hay un porcentaje de personas que, debido a su edad, a su enfermedad de base o a otras circunstancias, o simplemente por suerte o por la dotación genética que tenemos cada uno, pueden desarrollar síntomas, incluso síntomas graves de enfermedad, lo cual puede saturar y mucho
el sistema de atención primaria, que ya está saturado por la enorme avalancha de casos, y después, poco a poco, con un cierto retraso, como sabemos, el sistema hospitalario. A partir de aquí, siempre hay que hacer esfuerzos para reducir el número de casos. ¿Qué dos grandes esfuerzos podemos hacer colectiva e individualmente? Uno, vacunar con las terceras dosis especialmente para intentar evitar la sobrecarga de casos más graves, y segundo, intentar reducir al máximo la posibilidad de contagiarnos. Por lo tanto, cuanta menos interacción social, cuanta más prudencia entre la interacción social, cuanto más situaciones de mayor riesgo intentemos evitar en las próximas semanas, ayudaremos todos a que, esperemos que rápidamente, igual que sube, pues pueda bajar la subida tan extraordinaria de este número de casos por Omicron. En principio, ahora estamos en pleno ascenso, batiendo récords, como habéis dicho, cada día. Hay algún dato que hace pensar que quizá igual que sube rápidamente pueda bajar rápidamente, pero esto no lo tenemos todavía en absoluto contrastado. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos para no contagiarse. Hablaba de que va a seguir subiendo esa curva, al menos eso es lo que se espera, y hay otra decisión sobre la mesa para los próximos días, que es la vuelta a las aulas después de la Navidad. ¿Hay que tomar nuevas medidas? Lo siento, pero no he oído la pregunta. Le preguntaba si hay que tomar nuevas medidas de cara a la vuelta a las aulas después de Navidad. No te oigo. Se ha cortado la voz. No sé si vosotros me oís a mí. Le oímos perfectamente. Sí. No sé si usted nos oye para poder hacerle esta última pregunta de la vuelta a las aulas. No sé si mis compañeros de realización han conseguido que retome ese sonido. ¿Ahora me oye? Vale, perfecto, ya está. Ya nos oímos otra vez. Le preguntaba ya por último, decía que la curva va a seguir subiendo en las próximas semanas, al menos eso es lo que se espera. ¿Hay que tomar medidas para la vuelta al colegio después de Navidad? Este es un tema muy controvertido y yo creo que hay que tener también calma. Los colegios y el sistema educativo se han manejado muy bien durante la fase anterior de la pandemia. No hay que descartar nunca que por la razón epidemiológica se pueda tomar alguna medida, pero yo creo que lo fundamental ahora es pensar que se puede volver al cole, que se puede volver cuando toca, que se puede volver con la seguridad y el buen trabajo que han hecho las familias, los niños especialmente y los docentes también especialmente, de manera que creo que de momento no tendríamos que pensar en digamos, suspender la vuelta al cole ni en aplazarla, mientras la situación epidemiológica lo permita. Los niños, además, saben ustedes, y esto es una gran noticia durante toda la pandemia, que normalmente no sufren apenas casos ni siquiera graves de enfermedad, con lo cual desde este punto de vista estaríamos en una situación en la cual podríamos mantener la idea original. Pero insisto, esto va muy deprisa, esto va muy rápido, tampoco tiene sentido mantener una clase abierta o un colegio abierto si todas las clases están cuarentenadas, de manera que se va a ver un poco cómo evoluciona. Pero es muy importante, especialmente importante, que hagamos todos los esfuerzos necesarios para que la educación se mantenga con la mínima distorsión posible. Disculpas por la pérdida del sonido, creo que no... No se preocupe, es lo que tienen estas nuevas entrevistas por Zoom. Muchísimas gracias, doctor Trilla, por estar con nosotros una vez más.